Así que eso mismo. Así que chicos, esta clase es de estequiometría 3 disoluciones. Pero más que nada también vamos a tocar temas dichos en las anteriores clases con el fin de seguirlos como manejando y que tengan un buen manejo de estos. Los objetivos de esta clase son repasar los conocimientos relacionados a leyes de gases, que son lo último que vimos la clase pasada, realizar equilibrio de ecuaciones a través del método algebraico y por tanteo, concepto nuevo, y conocer los conceptos de material de laboratorio, tipo de mezclas, tipos de soluciones e introducción a las unidades de concentración. Más que nada, quizás, si nos queda un poquito de tiempo, mencionarlas, porque están incluidas en la siguiente clase. Muy bien, como vimos en la clase anterior, tenemos las 3 leyes de clase, las cuales la primera de ellas es la ley de Boyle-Marriott, en la cual determina que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Es decir, si aumenta el volumen, la presión va a disminuir. Y esto es súper sencillo porque al final el concepto de presión, que después me puse a pensarlo para cómo quizás hacerlo más como universal el entendimiento del concepto de presión, es, como se dijo anteriormente, repaso, las que es, como se dijo en la definición anterior, al final una presión es la fuerza con la que las partículas están chocando. Y por ende, si yo aumento el volumen, estoy aumentando el espacio, haciendo que las partículas no puedan chocar tanto entre ellas, haciendo que su presión disminuya. Eso con la primera ley de los gases. Y que también va a tener su respectiva fórmula, ya que son inversamente proporcionales, va a ser que PI por B, o sea, P1 por B1, es decir, la presión en el instante 1 por el volumen en el instante 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, siendo el 2 otro instante, solo que siempre va a ser constante en los gases, siempre esta multiplicación va a ser constante. Después tenemos la primera ley de Gay-Lussac, o también conocida como ley de Charles, en donde determinó que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si aumenta la temperatura, si aumenta la temperatura, el volumen aumentará. Y esto también tiene bastante relación al anterior. Si yo, por ejemplo, la presión la mantengo constante, o sea, siempre puedo hacer que estas partículas estén siempre chocando a la misma razón, lo que yo tengo que hacer para aumentar la temperatura, si yo aumento la temperatura, estoy haciendo que las partículas tengan más energía, así que tiendan a chocar más entre ellas. Pero aquí, como tengo isobárica presión constante, el volumen es el que me va a aumentar si aumento la temperatura. Para equilibrar este hecho de que si aumenta la temperatura, chocan más, debería aumentarme la presión. ¿Cómo evito que me aumente la presión? Aumentando el volumen, ya que así van a tener más espacio las partículas para estar chocando. Y como son directamente proporcionales, se van a seguir por una típica razón directa, en la cual vamos a tener que arriba estar el volumen en un tiempo determinado, partido la temperatura en ese mismo tiempo determinado, que ojo, la temperatura, esto no lo mencioné anteriormente, pero la temperatura siempre se pone en Kelvin, porque la escala Kelvin es la escala universal para la ciencia en la que se utiliza. De hecho, por eso no se dice que son grados Kelvin, es la escala Kelvin. Y eso tiene relación a lo que les dije de antes, que por ejemplo, o sea, en las clases pasadas, que cuando yo tengo kelvins no pongo grados kelvins, solo pongo la K solita, porque al final los grados Kelvin se desprenden del comportamiento de los gases en la aproximación de estos, y los 0 Kelvin corresponderían al tener cero energía, no hay presión, no hay volumen, nada, no hay energía, no hay nada. Eso serían los 0 Kelvin, y es súper teórico. Y por último tenemos la segunda ley de Gay-Lussac, si es que la vemos por un lado, también se le puede llamar ley de Gay-Lussac solamente, si es que al anterior se le conoce como ley de Charles. Y en esta básicamente se determinó que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si aumento la temperatura, aumenta la presión. O sea, perdón, si aumento la temperatura, la presión aumentará. Ambas son directamente proporcionales. Creo que lo anterior lo dije al revés, perdón. Son directamente proporcionales. Entonces, ¿cómo yo veo esto? Primero son isocóricas, así que el volumen siempre va a ser constante. Entonces, si nosotros nos imaginamos un dispositivo así cerradito, en donde yo le aumento la temperatura, lo que estoy haciendo es que las moléculas tengan más energía, haciendo que como están en el mismo volumen, tiendan a chocar más entre ellas, haciendo que también aumente la presión. Bueno, pero la verdad estas leyes en general no tienen quizás mucha aplicación, porque como les digo, se aplican a ciertos gases y cosas por el estilo, pero aquí, bueno, a esto quería llegar. ¿Por qué el agua pasa a estado gaseoso? ¿Por qué cuando, por ejemplo, uno la entrega energía al agua, esta pasa a estado gaseoso? Lo primero que uno tiene que saber es que las moléculas de agua están en un estado líquido debido a que todavía no adquieren la suficiente energía para alcanzar la atmósfera de presión. Porque todos estos conceptos de cambios de estado tienen que estar muy relacionados con la presión en la que se encuentra dicha sustancia que yo estoy estudiando. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo agua a 0 metros sobre el nivel del mar, voy a tener, por ejemplo, agua a 20 grados Celsius, porque ahora estamos viendo en grados Celsius, y a una atmósfera de presión.
claro, si eso, por ejemplo, si nos estamos al nivel del mar en una condición normal, un día soleado. Entonces, diremos que el agua al nivel del mar no tiene presión, vamos a decir que está en una presión cero. Digo presión cero, no es que no tenga presión, obvio que va a tener, pero si es que está abierta no va a estar ejerciendo sobre ninguna parte presión, o sea, ella va a estar así como flotando solamente. Obvio que desde el punto de la física hay una rama que estudia la presión que ejercen los líquidos por tener columnas de líquidos sobre tuyo, y a eso se le conoce como hidroestático hidrodinámica, que la verdad es parte de física electiva. Pero bueno, entonces diremos que el agua tiene una presión bajita, cercana a cero aproximadamente, no tiene presión porque no está ejerciendo a ninguna parte, y al agregarle energía en forma de calor, porque al final la energía la energía se puede manifestar, tengo muchos tipos de energía, potencial, cinética, calórica, que en este caso es la que se mide con la temperatura, etcétera. En este caso, al agregar la energía en forma de calor, va a aumentar la temperatura. Si aumenta la temperatura, estas moléculas van a tender a estar más alocadas, van a estar más moviéndose, van a estar alocadas. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ellas? Que van a ir aumentando su presión constantemente. Esas moléculas van a ir aumentando su energía, así que entre ellas van a haber más choques y van a aumentar su presión. ¿Hasta qué momento? Hasta que alcance una atmósfera de presión. En el caso estará 0 metros sobre el nivel del mar, es decir, en una playa. Y eso significa que el agua me va a hervir el agua me va a hervir a 100 grados. ¿Qué significa que el agua hierva a 100 grados una atmósfera de presión? Significa que a los 100 grados esas moléculas de agua tienen la suficiente energía para tuvieron suficiente energía y aumentaron suficiente su presión para superar una atmósfera de presión y seguirla aumentando y ahí se transforma en estado gaseoso. Eso. Y ahí, como dice en el mismo escritor del PPT, así progresivamente va a ir aumentando la presión hasta alcanzar una atmósfera, que es una forma de medir presión, y pasa al estado gaseoso. Esto siempre va a decir al nivel del mar, porque, por ejemplo, si yo subo al Everest, que es aproximadamente 8.000 metros sobre el nivel del mar, el agua me hierve aproximadamente a 80 y algo grados Celsius, aproximadamente, o 70 y algo, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el monte Everest la presión atmosférica ya no es una atmósfera, estamos hablando de 0, algo atmósfera, 0,8 quizá. Y como necesitamos menos energía para alcanzar la presión atmosférica en la que estamos en ese nivel, por ende, la temperatura a la que necesita el agua para hacer su cambio de estado, es decir, ebullirse o evaporarse, o más que nada hacer el cambio de estado de evaporación, va a ser menor. Por eso la energía necesaria y la temperatura necesaria es menor. Y ahí está como un mini gráfico. Y de hecho ahí está, lo noté, el Everest está a 8.848 metros sobre el nivel del mar, y ahí el agua hierve a 86 grados Celsius. En cambio, por ejemplo, si subimos sobre la troposfera a 11.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos que el agua va a hervir a 71 grados Celsius. Todo eso porque mientras más arriba nosotros estamos de la Tierra, más sobre el... Uy, perdón. Perdón, salió muy rápido. Si estamos más sobre el nivel del mar, menos presión vamos a tener y por ende menos energía se requiere, que al final es la forma de medir la energía que nosotros tenemos en este momento en el aspecto químico, que en física se estudia de otra manera, el punto de las calorías y todo eso. Aquí vamos a decir que necesitamos menos temperatura para que el agua cambie de estado. Y aquí, en este monito acá, les puse, bien dibujado un poco mal, pero bueno, no soy Art Attack, el típico ejemplo de la olla a presión. ¿Por qué la olla a presión funciona y, por ejemplo, se utiliza para cocer los porotos, cosas que son muy duras? Porque al final la olla a presión está cerrada, es un sistema cerrado. Primero, es un sistema cerrado, en donde, como aquí dice, mientras más vapor, más aumenta la presión dentro de la misma olla. Por eso la olla a presión generalmente se dicen no la abra, o tienen que primero disminuir la presión para abrirla, porque si tú la abres así como así, la tapa te va a salir volando. Porque para que se hagan una idea, aquí adentro de la olla a presión hay muchas moléculas de H2O en estado gaseoso, hay vapor de agua, y este se está acumulando haciendo que la presión adentro sea muy alta. ¿Qué me conviene que en este sistema la presión sea muy alta? Que, como vimos anteriormente, si la presión disminuía, la temperatura de ebullición disminuye. En cambio, si la presión aumenta, la temperatura de ebullición aumenta. Es decir, ahora puedo tener dentro de la olla a presión agua a 110 grados Celsius. Se puede hervir agua a menor temperatura si la pongo en algo con vacío. Se viene el siguiente ejemplo que este es como para aplicar todo eso, pero al tiro respondo tu duda. Y como aquí tengo mucha presión, tengo una presión más alta de una atmósfera, el agua la voy a poder tener líquida a temperaturas más altas, haciendo que me pueda facilitar la cocción, como es la de los porotos, la carne o cosas por el estilo. En fin, ¿alguna duda de por qué el agua pasa a estado gaseoso?
Sí, no. Ya, asumiré que no hay dudas. Así que, ay, por si acaso, STEB me refiero a temperatura de ebullición, así como la abreviación, para que se entienda todo lo que está anotado y quizás lo puedan tomar. Ya, entonces no hay dudas aquí. Pasamos al experimento del émbolo. Que en este experimento tienen que tener los mismos conceptos anteriormente marcados, solo que aquí vamos a presentar otra cosa que es el diagrama de fases, que después lo voy a explicar, pero primero veamos el experimento. Este experimento consta de una jeringa sellada en un extremo, es decir, en el extremo en donde generalmente uno succiona contenido, la tapa, le pone un tapón, generalmente el dedo puede ser, en el cual vamos a colocar agua, idealmente destilada, porque después vamos a ver más adelante que el agua cuando tiene cosas en solución cambian sus puntos de ebullición, y eso lo estudian las propiedades coligativas de la materia, pero eso es para la siguiente clase. Entonces, cuando yo tengo esto tapado y adentro tengo agüita, yo muevo el émbolo para generar presión negativa, es decir, aquí adentro, si yo bajo el émbolo, lo que estoy haciendo es disminuir la presión. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el volumen, y si aumento el volumen, estoy haciendo que las moléculas ahí haya, por decirlo, menos moléculas, aumento el espacio, pero tengo la misma cantidad de moléculas, así que estas van a estar más dispersas, así que la presión disminuye. Entonces, al disminuir la presión, también se disminuye la temperatura de ebullición, por lo que vimos anteriormente. ¿Cierto? Estamos todos claros en eso. Si yo disminuyo la presión, la temperatura de ebullición me disminuye. Entonces, el típico video en donde ven que mueven la jeringa y se empiezan a salir burbujitas, es porque dentro de la jeringa tengo una presión tan baja que me permite que el agua cambie de estado a temperatura ambiente, a 30 grados, a 20 grados. Y todo esto se fundamenta en este gráfico que ustedes ven aquí, que se le conoce como diagrama de fases, que en este caso es del agua. El diagrama de fases, básicamente, en el eje Y nos va a estar señalando la presión, mientras que en el eje X nos va a estar señalando la temperatura. ¿Y esto qué nos indica? Que, por ejemplo, si yo tiro una línea hacia ahí están los 0 grados, a los 50 grados, y yo, por ejemplo, veo y quiero saber, por ejemplo, en este caso, como es el diagrama del agua, tengo 50 grados y lo veo si estamos en una atmósfera, en el punto en donde se intersecten, me salió súper chaca la línea, en el punto donde se intersecten, y dependiendo en el cuadrante en donde se me encuentre, va a ser el estado en el que se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo agua a 50 grados Celsius y a una atmósfera de presión, es decir, por ejemplo, al nivel del mar, esa agua va a estar en estado líquido. En cambio, y de hecho aquí en este gráfico uno puede ver fácilmente cómo uno puede ir cambiando los estados, variando la presión o la temperatura. Si, por ejemplo, si ahora tengo agua a 100 grados Celsius y a una atmósfera, va a estar en vapor, porque va a cambiar de estado. Y de hecho, si vemos este gráfico, si yo, por ejemplo, ahora tengo agua a 150 grados, quizás por ahí, a una atmósfera de presión, la voy a tener en estado líquido, en estado gaseoso, en forma de vapor. En cambio, si seguimos haciendo un análisis de esto, si tengo, por ejemplo, agua a 0 grados Celsius, ahí, pero la tengo una presión de 219 atmósferas, la voy a tener en estado líquido, cuando en realidad 0 grados Celsius a una atmósfera debería estar en estado sólido, o quizás haciendo su cambio de estado a estado sólido. ¿Alguna duda con las interpretaciones del diagrama de fases? Que en general, después vamos a ver otro, quizás para seguir practicando, pero todos se comportan de la misma manera. Muy bien. Luego tenemos otro experimento que quise mencionar porque también se mencionó en la clase pasada, o sea, antepasada, pasada, que es el del frasco con agua, con aire a presión, que es el típico ejemplo, por ejemplo, de los desodorantes. ¿Por qué el desodorante uno dice que está helado? Eso no se explica con los conceptos de los leyes de los gases, porque aquí estamos haciendo un cambio de estado, no estamos trabajando en los gases. Entonces, aquí nosotros vamos a introducir un nuevo concepto que es la reacción de licuar, o licuación también se le conoce, o pueden buscarlo, pero licuar en sí. ¿Y de dónde viene esto? De la típica frase, por ejemplo, cuando uno compra gas abastible, uno compra gas licuado, porque el gas, como bien dice el nombre, generalmente se compone de metano, etano, es en estado gaseoso, son volátiles, son gases. En cambio, uno lo que hace inteligentemente, a través de la reacción de licuación o de licuar un gas, es hacer que pase estado líquido. Pero ¿cómo hago ese cambio de estado a estado líquido? Yo lo logro mediante un cambio en su temperatura y por ende en su presión.
Entonces, si por ejemplo, el mismo diagrama, por si acaso, eso que está ahí escrito es lo mismo que estaba haciendo todo este rato, como para decirle, lo mismo que hicimos en el caso anterior para determinar qué significa que esté en cada cuadrante, en cada zona. Entonces, por ejemplo, aquí tomé el caso del nitrógeno, en donde, por ejemplo, si yo tengo nitrógeno, más o menos aquí, que es, uy, me salió choca, perdón, ahí, que generalmente ahí uno dice que es un megapascal, son 1000 pascales, y eso es más o menos como una atmósfera, para que se hagan una idea. Entonces, si yo tengo nitrógeno diatómico, a temperatura ambiente, por ejemplo, a 20 grados Celsius, sé que lo voy a tener en estado gaseoso, ¿cierto? Porque está en el cuadrante del estado gaseoso. ¿Qué pasa si ahora yo quiero tener ese nitrógeno líquido? Porque, no sé, me sirve para una reacción específica en estado líquido. Tengo dos opciones. O le aumento la presión, haciendo que pase estado líquido a una misma temperatura, o lo que puedo hacer es enfriarlo. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando yo aumento la temperatura para pasarlo a estado líquido, para que se licúe, sí o sí se me va a enfriar. Porque al final, cuando yo estoy haciendo que aumente la presión, estoy reteniendo esas partículas ahí, haciendo que ahora estén más quietas, estén calmadas. Así que ahora voy a tener ese mismo gas licuado ahora frío. Y por eso es lo que pasa, por ejemplo, en los desodorantes, que al final eso está metido a presión allá adentro, se pasó a estado líquido, y como está en estado líquido, tiene menos energía si estuviera en estado gaseoso, así que está helado. Pero eso es un arma de doble filo, porque, por ejemplo, un envase de desodorante, si yo lo exploto, al final tiene tanta presión dentro, tengo tanto contenido que debería estar en estado gaseoso, pero lo tengo en estado líquido, es decir, están muy juntitas sus partículas, que apenas yo le hago un orificio, como afuera estoy a una atmósfera de presión, todo ese gas que estaba en estado líquido ahora me pasa a estado gaseoso espontáneamente. Y por eso, generalmente cuando uno perfora un desodorante, explota. O, por ejemplo, no dicen, siempre dicen los envases de desodorante o de playa ambiental o cosas por el estilo, dicen no acercar al fuego. Porque si lo acerco al fuego, lo estoy incitando a ir corriendo la temperatura, por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Y si aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Que él me va a decir, oh, ahora a esta temperatura tengo que estar en estado gaseoso. O lo mismo, por ejemplo, si desciendo la presión atmosférica, por ejemplo, adentro de un gas, de un botecito de desodorante pueden haber 20 atmósferas de presión, y afuera tengo una atmósfera. Entonces, por gradiente y también porque el gas va a tender a escaparse de este lugar encerrado en el que está, va a tender a explotar. ¿Claros con esto? De por qué los desodorantes están helados. Y por si acaso, cuando yo lo aprieto, básicamente lo que estoy haciendo es sacando el contenido, haciendo que ahí se empieza a hacer como más presión, entre comillas, haciendo que no baje la temperatura, y por eso cuando uno toca los desodorantes, cuando los gasta mucho, están helados. Eso, ¿alguna duda con estos tres como y por eso no se puede poner al fuego? Exacto, porque si lo expongo al fuego, estoy dilatando el gas, haciendo que, o sea, me refiero a gas cuando, por ejemplo, hidrógeno líquido. Otro ejemplo, ya que ahí está nitrógeno líquido. Hidrógeno líquido, no sé, menos 260 grados, un ejemplo. Si yo lo caliento, voy a estimular que esa cosa que estaba líquida pase a estado gaseoso, pero está comprimido en este envase para que también esté en estado líquido, porque ya sabemos que puedo hace pasar algo de estado gaseoso a líquido, ya sea aumentando su presión o disminuyendo su temperatura. Y por eso cuando yo lo acerco al fuego, como aumenta la su temperatura y se empieza a dilatar, tiende a explotar estos envases. Eso. ¿Alguna duda con respecto a esto? Si nos preguntan, no, o sea, obviamente, primero que nada, este gráfico nunca lo he visto que aparezca en la PSU, nunca. Yo lo he dado 2 veces, yo lo he dado 2 veces, así que tampoco es que tenga mucha experiencia, pero nunca lo he visto. Pero igual es importante para comprender este fenómeno el tener facilitado este gráfico. Aunque no se preocupen, este gráfico, si se lo dan en la prueba, responde a tu pregunta directamente, te lo dan exacto, no te hacen construirlo, porque de hecho construir esto, todos estos gráficos se hacen con, por ejemplo, si tengo en el anterior caso, en este del agua, este no se hace con agua de la llave, se hace con agua destilada y bajo ciertas condiciones, en donde yo regulo todos los parámetros, la presión, la temperatura, la cantidad de materia que tengo ahí, todo. Y de ahí salen estos gráficos de diagrama de fases. Eso. Ya. Entonces, como no hay duda, vamos a pasar al balanceo de ecuaciones. Súper interesante. Ya. Entonces, primero nosotros sabemos que las ecuaciones químicas son modelamientos, son modelos que yo tengo para representar
las reacciones químicas que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, la reacción que aquí no estamos viendo es una reacción de combustión entre el butano, creo que sería, no, butano, entre el butano, el oxígeno, una combustión de, de una estructura carbonada, y me va a dar como subproducto dióxido de carbono y oxígeno, y agua. Entonces, teniendo esa reacción, nosotros también tenemos que saber que para trabajar con una ecuación química de forma correcta, estas deben estar balanceadas. ¿Por qué balanceadas? Porque en la naturaleza todo se va haciendo frente a ciertos patrones, ciertas proporciones. Todo en la naturaleza. Por ejemplo, si yo quiero ebullir agua, tengo que entregarle una cierta cantidad de energía, y yo sé cuál es la cierta cantidad de energía. Si le entrego menos, no me va a ebullir el agua. Si le entrego más, me va a ebullir igual. Obvio que de ahí, por ejemplo, hay otro dilema, que le estoy entregando la energía al agua y no al gas, así que ahí probablemente el gas después me precipite en forma de condensación. Pero bueno, entonces, para balancear ecuaciones, como dijimos anteriormente, existen, o sea, como quizás lo mencionaba antes, existen dos métodos, el método algebraico y el método del tanteo. El método algebraico básicamente nos plantea lo siguiente. Nos dice que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra ecuación acá y nosotros sabemos que cada una, vemos los componentes y tenemos carbono, oxígeno e hidrógeno. Esos son nuestros átomos que están dentro de los reactivos y de los productos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que a cada coeficiente estequiométrico le asigno una letra. Por ejemplo, en este caso yo asigné A, B, C, D. Pueden elegir cualquiera, o quizá X, Y, Z, cualquiera. O sea, al final es para simbolizar una incógnita. ¿Y yo qué hago? Yo tengo que decir que si tengo A cantidad de algo, ¿cuánta cantidad? Por ejemplo, 4 por algo átomos de carbono. Y ese 4 por algo, que va a ser nuestro coeficiente estequiométrico, me tiene que ser igual al coeficiente estequiométrico de acá por la cantidad de átomos de carbono que hay en los productos. Y ahí nos van saliendo unas ciertas ecuaciones. Siguiendo con el mismo ámbito, por ejemplo, 4A. 4A me tiene que ser igual, yo lo igualo, a lo que tengo al otro lado correspondiente al carbono, que en este caso sería solo el dióxido de carbono, que tiene 1, porque su coeficiente es 1. Entonces yo digo 4A es igual a 1C. Y así con todos, después con el oxígeno, que aquí yo digo, por ejemplo, 2B, porque 2 por el coeficiente estequiométrico que está ahí, me tiene que ser igual a la misma cantidad que tengo al otro lado en los productos. Es decir, ¿dónde más tengo oxígeno? Aquí. Entonces yo digo 2C, 2 por el coeficiente solito del oxígeno, y C por el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono. ¿Y dónde más tengo oxígeno? Acá. Entonces aquí 1D, o que solo podría ser D, porque el 1 se dice que está implícito. Y con el hidrógeno, lo mismo. Coeficiente estequiométrico A, cantidad de átomos de hidrógeno que hay en la molécula A, 10. Y aquí me tiene que igualar esto acá, es decir, 10A, o sea, 10 por ese coeficiente estequiométrico que quiero descubrir, me tiene que ser igual a que en la otra molécula tengo que tener 2 por X cantidad de moléculas, o sea, de moléculas en este caso. Entonces, aquí como después cuando quizás los que tengan un conocimiento más amplio en matemática o quizás como dato, siempre que uno tenga sistemas de ecuaciones, tiene que tener la misma cantidad de ecuaciones para la misma cantidad de incógnitas. Es decir, si tengo como incógnita X e Y, para resolver este sistema de ecuaciones tengo que tener como mínimo 2 ecuaciones. Y si se dan cuenta aquí, ¿cuántas incógnitas tenemos y cuántas ecuaciones tenemos disponibles? ¿Alguien? ¿Cuántas incógnitas tenemos en este grupo de ecuaciones de acá? Tenemos 4, muy bien, 4 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? No, no tenemos 4 ecuaciones, tenemos 3. Tenemos la ecuación para el carbono, la ecuación para el hidrógeno y la ecuación para el oxígeno. Y aquí tenemos un problema entonces, porque no podríamos saber cuáles son los valores de esas incógnitas, porque nos falta una ecuación más que nos relacione estas incógnitas para así cumplir la regla de que si tengo 2 incógnitas, como mínimo 2 ecuaciones para el sistema. ¿Cómo se soluciona esto? Y esto siempre les va a ocurrir que utilicen
método algebraico, ¿cómo se soluciona? Yo tengo que asignarle un valor a una de estas letras. Arbitrario. Generalmente les recomiendo no le pongan 0,5 o un número decimal. Pónganle números enteros. Nosotros vamos a partir en este caso con el 1. Entonces, nosotros partimos haciendo nuestro relleno y, por ejemplo, decimos que A es igual a 1. Entonces, 4 va a ser igual a C, ¿cierto? Ya descubrimos nuestro valor de C porque solo dijimos que A igual a 1. Nosotros le pusimos ese valor arbitrario, un número natural. No se pueden poner números negativos porque obviamente no puedo tener moléculas negativas. Y decimales podría, porque al final, como nosotros ya vimos, el coeficiente estequiométrico me dice la cantidad de moles, pero con decimales sería muy complicado el cálculo, así que siempre utilicen números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, bla, 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 bla. Entonces seguimos haciendo nuestro despeje. Sabemos que C es igual a 4. Lo reemplazamos abajo. 2B menos D tiene que ser igual a 4, ¿cierto? Entonces, 10, porque ya dijimos que 10 igual a 1, es igual a 2D. Y con esto aquí podemos despejar al tiro D. Y D igual a 5. Y si esto ahora lo llevamos, este valor que despejamos acá, lo llevamos a la otra ecuación de aquí, vamos a decir entonces que 2B menos 5 es igual a 4. Entonces 2B igual a 9, B igual a 9 medios. Y aquí nosotros vamos a tener un problema, porque nos da que B, un número racional, o sea, un número sí, racional, una fracción, que en este caso es 4,5. ¿Podría ponerlo? Sí, pero a los químicos no nos gusta eso, en general a la química. Entonces, lo que uno hace cuando te dan estos casos en donde abajo tú tienes está dividido por un número, un valor, tú amplificas todos los valores en ese número. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros dijimos que A igual a 1, B igual a 9 medios, C igual a 4 y D igual a 5. ¿Qué hace uno acá? Amplifico todo por 2, todos estos valores. Entonces me queda que A igual a 2, B igual a 9, C igual a 8 y D igual a 10. Y con eso uno obtiene al tiro los coeficientes estequiométricos de esta reacción a través del método algebraico. ¿Alguna duda con respecto al método algebraico, chicos? Porque igual es como medio confuso. Yo por lo menos encuentro más óptimo el del tanteo, pero... Profe, ¿cómo le dio 10? Perdón, que eso mismo estaba viendo. Que la verdad creo que aquí yo me equivoqué en hacer el cálculo, porque en realidad los coeficientes estequiométricos deberían ser A igual a Sí, te 2, equivocaste, pero B solo en el B. en el B. Y es 13. Bueno, gracias. Pero fue porque reemplazaste mal la fórmula en verdad. Mira, reemplaza ¿Fue por en la eso? segunda, sí, en la segunda que dice oxígeno, reemplaza todos los demás valores. Y ahí te va a dar 13. Creo que la Ya, reemplazaste como en otra. sí. Sí, yo Pero lo hice chicos, y ahí da 13. sí, porque el resultado es 13. Chicos, si les da 13, ese es el resultado correcto, por si acaso. Ahí yo tuve un error. Pero ven, al final este método es No lo confuso, usen. te lleva, no lo usen, es confuso, es muy raro y la verdad, yo por lo menos quizás lo recomiendo para ecuaciones que son muy grandes. Tengo mucho cosa en donde quizás saco 5 o 6 ecuaciones, porque ahí quizás el método del tanteo no sirve mucho porque eso significa que hay muchos átomos metidos ahí y tengo que equivocarme. Así que este método no es muy bueno. Quizás si les acomoda, podrían utilizarlo. Ahí les dejo sin el desarrollo. Pero eso. Y el otro método, que la verdad es el que más yo utilizo, que es el método del tanteo, que es el mejor del mundo. Chicos, por si acaso, para avanzar ecuaciones químicas hay otros métodos también. Por ejemplo, hay uno que es a través de reacciones redox, que es viendo quién se oxidó y quién se redujo. Muy complejo para química electiva. En fin, ¿cómo funciona el método del tanteo? Literal al tanteo. Por ejemplo, en este caso, lo que uno puede hacer es decir, ya, me están formando dos hidrógenos, pero esto significa que cada uno de estos hidrógenos perteneció a un metano, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo de eso, que CH4 es metano y en esta reacción
el metano está perdiendo un hidrógeno y me está formando el hidrógeno diatómico. ¿Pero en qué razón? Porque tengo hidrógeno diatómico, significa que por cada 2 moléculas de metano me voy a producir 1 de hidrógeno diatómico, ¿cierto? Debido a esto. Entonces, si ahora volvemos a ver cómo se están... me quedé ahí. ¿Cómo se están relacionando todos estos átomos? Si yo dejo, por ejemplo, por la estructura de Lewis, esto me quedaría así más o menos. Me quedaría con un espacio disponible ese carbono, ya que perdí un hidrógeno, y eso, todo hidrógeno me va a formar un agua. Por ese caso, esto que estoy dibujando aquí está pasando para ambos CH3. Entonces, ¿quién va a sustituir este espacio? Este de acá, que es mi grupo fosfato. Que la verdad no importa si lo dibujan mal o no, pero sería algo así más o menos, para que sacan. De hecho, aquí me falta un oxígeno, que te está uniendo ahí y ahí. Entonces, ¿cómo sería? Después yo imaginarme todo esto, se lo pueden utilizar de distintas maneras, imaginándose, quizás asignándole un valor, pero al hacer todo esto, yo puedo llegar a la conclusión que para que me produzcan 2 hidrógenos o un hidrógeno diatómico, por cada hidrógeno diatómico voy a necesitar 2 métanos que se deformen, que se destruyan o que pierdan un hidrógeno. Entonces aquí son 2. Por cada 2 metanos que me reaccionen, me van a tener que reaccionar obligatoriamente con 2 grupos fosfato, ¿cierto? Porque al fin, chicos, me perdonan. Ahora sí, perdón. Entonces, por cada metano que me esté reaccionando, me va a tener que estar reaccionando a la vez con 2 grupos fosfato, y como me van a estar reaccionando, ¿qué me van a producir? ¿Cuántos metilfosfatos voy a tener? ¿Cuántos metilfosfatos se me deberían formar? Dígame por el chat. ¿Cuántos? El metilfosfato, por si acaso, es ese de ahí. ¿Cuántos metilfosfatos se van a formar en esta reacción? No, no es 1, porque estoy juntando 2 metanos con 2 grupos fosfatos. Entonces, ¿cuántos metilfosfatos se me deberían formar? No, no son 3 tampoco. Recuerden, chicos, que aquí al final voy a quizás explicarlo de nuevo porque quizás queda un poco confuso, pero al final el método del tanteo es como al final ustedes le acomode más. O sea, al final ustedes pueden hacer lo que quieran y yo les planteo como la forma en lo que yo lo hago. Entonces, lo vamos a ir viendo. Esto me está diciendo que tengo un grupo fosfato, algo así, créanme, negativo, que me va a reaccionar con el metano para formar ¿qué? Metilfosfato, el cual es algo así, unido al oxígeno, al fósforo, unido al fósforo, me va a formar eso, y además me va a estar formando hidrógenos diatómicos. Hidrógenos diatómicos. Sabemos que al final aquí el que está perdiendo los hidrógenos es el metano, así que el metano me va a determinar cuánta cantidad de hidrógenos hay. Es decir, si quiero hidrógenos diatómicos, tengo que sí o sí estar en la reacción agregando siempre 2 metanos. ¿Por qué? Porque al final del metano es el hidrógeno que se desprende, pero si yo proceso un metano, significa que solo voy a tener un hidrógeno, pero yo necesito otro hidrógeno para hacer los diatómicos. Entonces, por ende, siempre voy a tener 2 de CH4, que en este caso es metano, para producirme 1 de hidrógeno diatómico. Y ahí yo sigo pensando, si los metanos me reaccionan con los grupos fosfato, me hacen la reacción, ¿qué elemento, o sea, muéstrame a formar el metilfosfato, que es este caso de acá? Por cada metano que yo reaccione voy a necesitar un metilfosfato. Entonces, si tengo reaccionando 2 metanos, ¿cuántos grupos fosfatos voy a necesitar?
2. Muy bien. Y ahora lo mismo. Si me reaccionaron 2 grupos fosfato, que también puede decir 2 moles de grupo fosfato con 2 moles de metanos, ¿cuántos moles de metilfosfato, o sea, ese de ahí, se me van a formar? Chicos. 2, muy bien. Me van a formar 2 grupos de... Y al final esto de las reacciones es como irse acostumbrando, porque, por ejemplo, si ahora tengo, por ejemplo, esta reacción, que es la reacción con la que se sintetiza amoníaco, o sea, amonio. ¿Cómo ustedes la balancearían? ¿Cuáles son los valores estequiométricos? Eso se lo voy a dejar para tarea. Que me digan los valores estequiométricos de esa ecuación. Ya. Claro, con el balanceo por método tanteo, al final es un método súper... Yo utilizo ese método y viendo así como qué me combina con qué cosa, pero ustedes pueden hacerlo de cualquier otra manera. O sea, literal al tanteo ir agregando valor a valor hasta que todos les coincidan en un valor específico. Y lo otro, por ejemplo, les podía haber dado correcto, también se podría considerar correcto que le hubiese dado 4, 4, 4, 2. Pero al final en este caso uno dice sí está balanceada, pero no está simplificada. Bien, si te sale bien con las masas atómicas, perfecto, es tu método, ¿cachai? Al final se podría considerar eso como método del tanteo, porque al final es como... Al final el método del tanteo todo lo utilizamos para que estemos con cosas. En fin, como les está diciendo, que si tuviera la ecuación de esta forma, hubiese solido balancearla, también se podría decir que estuviera correcto, pero la forma más correcta siempre es la forma simplificada, en donde yo tengo los menores valores posibles. Que por ejemplo, si aquí tuviera un 3, esta sería la forma más simplificada, porque el 2 no me divide al 3 en un valor exacto. De hecho, si lo divido me da 1,5. Con valor exacto me refiero a que quiero valores 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla. Eso. ¿Alguna duda con este método? Que la verdad no sé si duda, porque en realidad me acabo de decir como yo lo hago. Pero en realidad el método del tanteo es literal al tanteo. O sea, uno va probando con valores y todo. Eso. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No. Ya. Entonces pasamos ahora a una parte un poquito más interesante, que es los materiales de laboratorio. Y aquí les voy a preguntar a ustedes, puta, ya tienen nombre. En fin, en fin. Bueno, aquí están los materiales de laboratorio. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de quizás jugar? O sea, yo le digo jugar porque la verdad yo siempre ando, cuando en mi colegio iba a veces al laboratorio, varias veces me rompí. Yo me pité una bureta, que es esta de aquí, y la verdad es bastante cara. Pero bueno, también una vez rompí una mini pipeta. En fin, aquí tenemos distintos materiales de laboratorio, en donde vamos a ir nombrándolos uno a uno. Este de acá es el balón de fondo plano. No, de hecho ese no, es un material de aforo. Ahora sí. Sí, lo demás también. Ya, tenemos nuestro matraz de aforo. ¿Para qué nos sirve el matraz de aforo? Partiendo por ese, es un matraz que ustedes como ven tiene forma como de balón y después es alargado. No confundir con el matraz en forma de balón, que es ese que está ahí. El matraz de aforo básicamente nos sirve para medir soluciones. Por ejemplo, o sea, ¿por qué nos sirve para medir soluciones? Porque cada uno, si ustedes se dan cuenta, ahí tienen un anillo y ese anillo nos marca específicamente el volumen del cual es el matraz de aforo. Es decir, que si un matraz de 100 ml, yo al llegar hasta ahí en agua, sé que voy a tener siempre un volumen específico de 100 ml. Al final el matraz de aforo nos permite medir volúmenes específicos. Luego también, si nos vamos hacia la izquierda, vamos a tener los tubos de ensayo, que los tubos de ensayo no me sirven para medir nada. Empezando por ahí, son unos tubitos literal de vidrio, como bien dice su nombre, son de ensayo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero ver cuánto destruye el ácido sulfúrico a un trozo de carne, yo no lo voy a poner, odio esa línea,
yo no lo voy a poner, por ejemplo, en un matraz del Erlenmeyer, porque no es su función. Yo lo voy a poner en un tubo de ensayo, el trocito de carne con el ácido, y voy hirviendo. Es para hacer ensayos, es para hacer experimentos, específicamente los tubos de ensayo. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, todo esto, todo ese proceso que estamos viendo allí, que se llama destilación simple, en donde vamos a tener distintos instrumentos. Vamos a tener también como instrumento laboratorio termómetros, que pueden ser de alcohol o de mercurio. Los de alcohol generalmente se utilizan para medir temperaturas mucho más amplias, por ejemplo, variaciones de 20 grados Celsius a los 180 grados Celsius. Y siguiendo hacia abajo, aquí abajito vamos a tener nuestro balón de fondo redondo, que es este de acá. También se le conoce como matraz de balón. ¿Por qué? Porque el matraz balón de fondo redondo o matraz balón, matraz de balón, sí, matraz de balón, se utiliza para calentar cosas. Yo lo utilizo, por ejemplo, para cuando quiero hacer una destilación en este caso y quiero calentar un líquido. Para eso utilizo ese matraz o balón de fondo redondo o matraz de bolo. ¿Qué estoy seguro que tiene con matraz de bolo? En fin. También aquí tenemos, por ejemplo, toda esta cosa que está acá, que es un condensador. Probablemente los que tengan así como conocimiento auto, puede que tenga nombre parecido, pero el condensador aquí tiene la función de que en este tubito de acá yo estoy introduciendo algo helado, generalmente agua helada, y adentro tiene un espacio, un canal, y ahí me está pasando un gas que yo le estoy haciendo que se condense. Por eso se llama condensador, haciendo disminuir de temperatura, y aquí con el objetivo de obtener, como ahí dice, un destilado. Otro material de laboratorio, que este ya quizás más conocido, que es ese que se le conoce como mechero. Mechero, literal. Muy bien. Siguiendo con los materiales de laboratorio, luego tenemos el matraz del Erlenmeyer, el cual nos permite instrumento de vidrio, es un instrumento de vidrio usado para preparar y contener soluciones y mezclas. Es decir, que si en este yo puedo preparar una mezcla a un volumen específico, obvio que siempre voy a preferir primero utilizar el matraz de aforo, pero si no tengo un matraz de aforo, también lo puedo preparar en el matraz de Erlenmeyer, porque también me permite para contener mezclas. Además, el matraz de Erlenmeyer, a diferencia del matraz de aforo, me permite calentarlo. O sea, el matraz de aforo en general, todo el material de laboratorio, los vidrios son resistentes a la temperatura, pero en este caso específicamente el matraz de Erlenmeyer, como tiene esa forma, yo lo utilizo a veces también para calentar soluciones. Muy bien, siguiendo con la probeta. En la probeta es un instrumento de vidrio usado para contener y medir volúmenes aproximados de líquidos. ¿Por qué? Porque el que yo tengo para medir específicamente volúmenes es el matraz de aforo. Si es que no tuviera matraz de aforo o, por ejemplo, quiero calentar esa solución, lo que podría hacer es quizás prepararlo en el matraz de aforo y ahí verterlo en un matraz de Erlenmeyer o directamente prepararlo en un matraz de Erlenmeyer porque también está graduado. La probeta, si bien también está graduada, es más, no es tan exacto el cálculo, porque al final de ahí vamos a ver que, por ejemplo, hay algunos que forman meniscos así, como es el caso del agua, pero el mercurio forma meniscos así. Y así sucesivamente, y eso va haciendo que pierda exactitud, no como el matraz de aforo, que de hecho por eso tiene el tubito tan chiquitito, para evitar estos meniscos y que haya diferencia de volúmenes. Siguiendo con los materiales de laboratorio, luego tenemos el embudo de decantación, que como bien dice su nombre, ahí tiene una llavecita, y aquí yo pongo cosas que quiero decantar. Es decir, por ejemplo, agua y aceite, en donde primero yo hablo de la llavecita y saco todo el agua, después la cierro y me voy a quedar con solo el aceite arriba, es decir, me ayuda a decantar. Esa es su función, de hacer decantar líquidos generalmente. Luego tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos un material de titulación, que es algo que se ve, que es parte de reacciones ácido-base, titular una reacción, pero que aquí básicamente tenemos nuestro soporte universal, que es este aparatito aquí que tiene una base súper firme, y es donde generalmente yo pongo todas estas cositas. Por ejemplo, ahí yo afirmo el embudo de decantación. Ahí, por ejemplo, también puedo afirmar mi balón redondo o balón de fondo redondo. Lo mismo, matraz redondo o matraz de balón. Ahí sí. Puedo afirmar cualquier cosa ahí, mi soporte universal. También aquí, por ejemplo, tenemos nuestra bureta, que para que se hagan una idea, la bureta es una cosita parecida a la probeta, solo que la parte de abajo tiene una llavecita, la cual nos permite medir específicamente volúmenes, porque al final esa bureta se ve finita y es súper finita, o sea, te mide milímetros, es muy chiquitito lo que mide, así que te permite hacer esta titulación, que al final es para ver el pH de algo, un pH de algo que yo desconozco,
conociendo la concentración de lo que yo le estoy echando, que en este caso, por ejemplo, podría ser base. Es una forma para medir el pH de una solución. Es un poco algo, Jeff. Y luego, el más conocido por todos, yo creo que es como, no sé por qué lo dejé para el último, que es el vaso de precipitado o vaso precipitado. Lo mismo. El vaso precipitado es un instrumento de vidrio usado para preparar y contener soluciones de concentración precisa y no exacta. Es decir, en el vaso precipitado, por ejemplo, yo me puedo preparar una solución 1 molar. Obvio que si tengo, por ejemplo, un matrataforo, prefiero el matrataforo, pero si no tengo, también lo puedo hacer en el vaso precipitado. Y la gracia del vaso precipitado que más tiene es lo que yo puedo hacer mezclas muy manuales. Yo puedo agitarlas yo mismo. Por ejemplo, típico que en los vasos precipitados, en los matras del Meyer, en los que se ponen los agitadores, que es para agitar la solución y uno no estar como estúpido con una varita de vidrio agitándolo. Muy bien, eso con los materiales de laboratorio. Y ahora vamos a empezar de lleno como con materia, a pesar que quedan 20 minutos, con los tipos de mezclas. Y primero partimos con su definición. Espere, ¿el video en instrumentos de química tiene alguna aleación especial o algo por el estilo? La verdad no tengo claro, pero sé que los elementos de química, o sea, todo lo de química, son de vidrios especiales. No sé si será por formación y todo, pero son templados. Yo, por ejemplo, yo tengo abajo vasos precipitados y tubos de ensayo, y sobre todo vasos precipitados los pongo a veces a calentar en la cocina, cuando quiero calentar algo en ellos, y no les pasa nada. Resisten muy altas temperaturas, muy bajas temperaturas, cambios abruptos, todo, porque al final, en esos frascos donde uno está preparando las cosas, la reacción química a veces puede liberar mucho calor, o puede que absorban frío, y eso, si fuera otro material, al contraerse, se podría trizar. Pero en este caso, están diseñados para resistir todo lo que les pueda dar la química. Muy bien. Entonces, empezamos con tipos de mezclas. Y primero tenemos que definir una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla son dos o más compuestos no enlazados, es decir, si yo tengo NaCl, eso no es una mezcla, eso es eso es un compuesto iónico. En cambio, la mezcla son dos cosas que no están enlazados. Pueden tener interacciones, por ejemplo, pueden tener hidrógeno, ion dipolo y todas las que vimos, pero no hay enlaces, no hay interacciones fuertes entre ellos. Que mantienen sus propiedades, es decir, si yo estoy echando sal, por ejemplo, NaCl, sal común, al agua, esa sal yo digo que está en estado sólido. A pesar de que uno diga, ya, pero no lo estoy viendo, no está en estado sólido. Sí, pero ella sigue manteniendo sus propiedades, sigue comportándose como un sólido, pero solo que está en solución. A esto se refiere que mantiene sus propiedades. También, por ejemplo, mantiene en el caso de la sal al echarla al agua, mantiene sus propiedades de ser un muy buen conductor eléctrico, ya que disocia y libera electrolitos, que de hecho eso también está mencionado más adelante. Y ahí, por ejemplo, está el ejemplo que les he estado diciendo, que es NaCl en agua. Muy bien. Se componen de un soluto, que sería en este caso la sal, generalmente en menor proporción, y un solvente, que generalmente se encuentra en mayor proporción. Ojo, cuando digo soluto, también se le conoce al soluto como disperso, porque al final es algo que está disperso en un dispersante, el cual sería el solvente. Así que como sinónimo de soluto, disperso, y como sinónimo de solvente, dispersante. En fin, tanto el agua como la sal mantienen sus propiedades, que es lo que está anotado arriba. Es decir, ambos mantienen sus estados físicos, es decir, como propiedad, pero mantienen sus propiedades físicas en general. Es decir, el agua está en estado líquido y el NaCl en estado sólido, pero disperso en agua. ¿Cachai? A eso me refiero con que mantienen sus propiedades. Entre otras, por ejemplo, esa conductividad eléctrica, la solubilidad la mantienen su solubilidad, que después vamos a ver ese concepto un poquito más a fondo en un par de diapositivas siguientes. En fin, seguimos con el tema de tipo de mezclas y se clasifican según el tamaño de su disperso, es decir, el tamaño de su soluto. Y aquí vamos a tener tres tipos principalmente. La primera de ellas, la cual es las suspensiones, que es una mezcla heterogénea, es decir, se distinguen dos o más fases en donde el disperso tiende a ser insoluble en el dispersante y por ende tiende a precipitarse, o no se mezclan. Como característica uno puede decir que el tamaño del soluto es mayor a 100 nanómetros, y aquí tenemos varios ejemplos. Agua y aceite, que aquí estamos viendo lo que está ocurriendo, que primero quizás se vuelve una emulsión si yo lo bato mucho, se va a formar mini micelitas de aceite, pero con el tiempo se va a volver a precipitar, que en este caso me va a quedar el aceite arriba, mi disperso, porque te digo que el aceite es mi disperso, me lo podría hacer el agua, pero no tiene mucha idea, y mi dispersante va a ser el agua. Otro ejemplo, tierra en agua. Cuando yo, por ejemplo, tiro mucha tierra en agua y veo que la tierra después empieza a precipitar,
Es lo mismo, porque al final es una mezcla heterogénea, que primero puede que sean medio mezclados, pero con el tiempo sí o sí me va a precipitar. Eso es importante. Y lo otro súper importante para distinguir las suspensiones de la siguiente que viene, es que las suspensiones yo puedo distinguir las partes a simple ojo. Por eso, por ejemplo, la tierra, porque yo puedo distinguir quizás si lo veo muy finamente, distingo los trocitos de tierra que no están dispersos. ¿Se entiende eso? Que yo lo puedo distinguir a simple vista una suspensión. Ya. Muy bien. Entonces, claro, con las suspensiones son mezclas heterogéneas, se distinguen dos fases, precipita y uno lo puede distinguir a simple vista, como grandes características. Luego tenemos los coloides, en donde, primero, es una mezcla heterogénea, igual que la anterior, se distinguen dos más fases. Se distinguen porque tienden a ser soluciones opacas, porque al ser partículas grandes dificultan el paso de la luz. Y aquí tengo, por ejemplo, que el tamaño del soluto tiene que ser entre 1 nanómetro y 100 nanómetros, es decir, un soluto más pequeñito. Y como ejemplos tenemos la pintura, la leche, la mayonesa, entre otras cosas. ¿Por qué marqué tanto el hecho de que en el anterior se distinguía a simple vista y en el anterior se distinguía a simple vista? Porque en el coloide yo no lo distingo a simple vista. Lo que yo sí puedo hacer es distinguir sus efectos que le hace a otras propiedades físicas, quizás por ejemplo a la luz, que por ejemplo la mayonesa, que es un coloide, no pasa la luz, pero en realidad obviamente debería tender a pasar, pero es medio opaco. Lo mismo por ejemplo con la pintura. Y de hecho los coloides, si uno los deja mucho tiempo, también precipitan. Pero eso es como no un dato muy importante, pero los coloides también van a precipitar y se van a separar estas dos fases, porque siempre va a ser una mezcla heterogénea, no están mezclados completamente, están como, somos juntos, pero hasta ahí nomás, si espera el tiempo nos separamos. Y aquí, por ejemplo, puse el típico ejemplo de la pintura, en donde en la imagen de la izquierda podemos ver una pintura que está mala, que lo que pasó es que toda la parte, si alguna vez han jugado o deseado con pintura, se van a dar cuenta que a veces cuando la pintura está mal abajo queda como una pasta dura, y arriba como queda un agua con muy poca tensión. Eso es porque el coloide se separó, la mezcla heterogénea, que se habían dos fases, dijo ya, chao, yo me precipito, dijo el color, y se fue para abajo y quedó como esta pastita blanca. Mientras arriba queda el solvente que suele ser agua o algún otro solvente que puede ser parafina o derivado de algún aceite. Y cuando está las dos fases completamente disueltas, aunque sigue siendo una mezcla heterogénea, se van a ver así. La leche es lo mismo. Si la leche yo la dejo quieta, ¿qué le pasa? Se va a cortar y va a empezar a caer todo lo que es la proteína y todos los contenidos que va a tener esa leche. Y ahí es cuando, por ejemplo, se forma el quesillo. Y arriba me va a quedar el suero, que es el contenido acuoso de... ¿Por qué es que no me hacen separarse? Por el tamaño de la molécula. Porque mientras una suspensión, su molécula es muy grande, es decir, va a tender a caer por gravedad, en el coloide la fase dispersante, el solvente, tiene la suficiente como estructura, o si lo vemos desde el otro lado, el soluto no es tan pesado para caer al tiro. El soluto como que aguanta un tiempo de estar en solución. Si de hecho la mayonesa es una emulsión, es que uno batió aceite y cosas aceitosas y la dejó en solución con agua y por eso tiene esa textura media cremosa. Pero si la mayonesa uno la deja sola por mucho tiempo, se van a volver a separar. Va a quedar una fase aceitosa y una fase líquida. Pero es un coloide porque al final no lo distingo a simple vista como burbujitas de aceite por ahí en la mayonesa, pero sí puedo ver que me va a alterar la luz. Porque podemos ver que las siguientes que vienen, que son las soluciones verdaderas o simplemente conocidas como soluciones, en los cuales siempre se van a mantener, a menos que supere ponga mucho soluto y supere la solubilidad, pero siempre se van a mantener en un estado líquido. Por ejemplo, si yo echo colorante al agua, eso va a ser una solución verdadera, una solución como tal, una mezcla solución. ¿Por qué? Porque al final nunca se van a separar las fases, siempre van a estar de ese color y va a ser relativamente transparente. En general las soluciones tienden a ser transparentes. Generalmente los colores tienden a tener colores al igual que las suspensiones. O sea, alterar la luz, porque por ejemplo una solución de cobre puede ser verde, puede ser azul, pero es como, va a seguir siendo como media translúcida, transparente. En fin, en las soluciones tenemos una mezcla homogénea, es decir, solo distingo una fase. Por ejemplo, solo voy a ver agua quizás de color media azulita, si, no sé, sulfuro de cobre lo disuelvo en agua, voy a ver una cuestión media azulita. El tamaño absoluto es menor a 1 nanómetro, es decir, es muy pequeño y por eso también le permite estar como, por decirlo de alguna manera, flotando en el solvente y que siempre se mantiene flotando por ahí disperso y no precipita. Ejemplos, tenemos la salmuera, agua con sal,
el aire, a pesar de que uno no cree, es una solución porque tengo en el aire, uno podría decir, ¿cuál es el contenido más abundante de la atmósfera? Es el nitrógeno. Y eso uno podría decir que es mi disolvente. Pero ¿cuáles serían mis solutos? Uno podría decir que podría ser el dióxido de carbono, el argón, el oxígeno, porque están disueltos en este mar completo de nitrógeno. ¿Se entiende? También el agua de mar. El agua de mar, si yo la tomo, la voy a ver relativamente cristalina, pero el agua, si uno la bebe, es extremadamente salada porque está lleno de cosas en solución. Sales, iones, y entre muchas cosas. Eso con las mezclas. ¿Alguna duda con los tipos de mezclas? Chicos, no, ya. Entonces, aquí vamos a ver algunos otros ejemplos en donde nosotros sabemos que las mezclas pueden ser entre sólidos, líquidos y gases, y entre ellos. Y por ejemplo, aquí tenemos una mezcla, esto estamos hablando de soluciones verdaderas, el último tipo que vimos, en donde, por ejemplo, tenemos una solución de sólido-sólido, puede ser entre cobre y estaño, si no me equivoco, para formar bronce. Si, por ejemplo, tengo sólido con líquido, como sólido tengo al agua, o sea, a la sal, perdón, al NaCl, y como líquido tengo a mi H2O. Y, por ejemplo, sólido gaseoso, puedo decir que una solución podría ser polvo en aire, porque yo, por ejemplo, si veo, o lo típico el smog, yo veo, por ejemplo, y digo, oye, está cochino, se ve raro, pero sigue siendo una mezcla, porque al final sigue pasando perfecta la luz, y el sólido, que en este caso sería el polvo, está disperso en el aire. Lo mismo con los otros, que de hecho los pueden ir viendo cada uno si les interesa, pero por ejemplo el líquido tenemos el mercurio en hierro, es decir, mercurio disuelto en hierro, etanol y H2O, que lo típico, por ejemplo, ¿dónde uno puede encontrar etanol y H2O? En las típicas botellas de destilado, en los copetes en general, uno encuentra etanol y agua. Y, por ejemplo, en líquido y gas puedo tener aire húmedo, aire con una gran cantidad de humedad, que al final la humedad es cantidad de agua dispersa en el ambiente. Y así obviamente también, por ejemplo, tengo solutos gaseosos, hidrógeno en paladio, agua mineral y CO2 en aire. Como les digo, la atmósfera cuenta como una solución, porque tengo muchas cosas disueltas en mi disolvente, que uno podría considerar que es el nitrógeno porque está en mayor abundancia. Eso. Siguiendo con todo este tema de las mezclas y todo, vamos a ver ahora cómo separar las mezclas, específicamente las homogéneas y después las heterogéneas. Métodos para separar estas mezclas homogéneas que ya vimos que solo tienen una fase y por eso también son conocidas como soluciones. La primera que tenemos es la destilación, que permite separar mezclas homogéneas de líquidos o gases. Se fundamenta en sus diferentes puntos de ebullición de la mezcla. Es decir, el ejemplo que quizá es más conocido es el del etanol en agua. El etanol, que es el alcohol común, el de la herida o el que tiene la bebida alcohólica, tiene su punto de ebullición a 78 grados Celsius, si no me equivoco, pero alrededor de los 70, a una atmósfera de presión, como vimos anteriormente. Y el agua tiene un punto de ebullición a los 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. Entonces, ¿yo qué hago en estos procesos de destilación simple? Empiezo a calentar el líquido que contiene tanto agua, esta solución empieza a calentar, y yo con el termómetro lo dejo justo, o sea, esto lo regulo con la altura con respecto al mechero, a la llama, y lo dejo justo, por ejemplo, a 75 grados Celsius, o no sé, a 80. Profe, ya. Por ejemplo, 80 grados Celsius. ¿Eso qué me va a significar? Que el agua no se me va a evaporar, lo que se me va a evaporar es el alcohol. Entonces después, como con este condensador que tengo acá, que aquí le estoy poniendo agua heladita, me empieza a condensar el alcohol, haciendo que acá pueda llegar a tener 100% de alcohol. Lo separo completo de lo que está acá. Este proceso, ¿dónde se utiliza? Por ejemplo, en preparar pisco. El pisco al final es un destilado de la uva, un destilado de la uva, así que probablemente se fermenta la uva y después se destila para obtener más alcohol posible hasta que se llega a un porcentaje del 40% o 40 grados alcohólicos, lo mismo. Y ahí uno dice, esto es pisco. Y así de maravilloso, por ejemplo, ahí se utiliza la destilación, por si le interesa quizá investigar un poco de eso, sobre todo la destilación alcohólica, que es lo que se utiliza para preparar bebida alcohólica.
Luego tenemos como otro método la cromatografía, el cual permite separar mezclas complejas que se constituyen por más de un soluto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una solución que me tiene disuelto cobre, azufre, grupo fosfato, hidrógeno y no sé, alguna otra cosa que tiene disuelta, no sé, sal. Utilizo este método, la cromatografía. ¿Por qué? Porque en este método tengo dos cosas que son muy bacanes. Tengo una fase estacionaria, la cual se le considera que es polar, y una fase móvil o disolvente. ¿Qué me indica esto? Que por ejemplo aquí, en el estado 1, eso que está ahí en morado vendría siendo mi solución que yo quiero ver separar en sus componentes. Lo amarillo vendría siendo mi fase móvil, mi disolvente, y la fase estacionaria vendría siendo lo que está arriba. Para que se hagan una idea acá de rasgos, la fase estacionaria que es polar se va a llevar consigo misma todo lo que es polar y lo va a empezar a hacer que vaya bajando hacia abajo de esta columna que tengo aquí en estos frascos. Haciendo que, por ejemplo, al agregarle la fase estacionaria que es polar, la cosita morada se me separó en dos cosas. Se me separó en una cosa rosada y en una cosa media lila, puede ser otro nombre. Entonces yo empiezo a sacar todo esto y me va a empezar a ir hacia abajo esos contenidos que yo saqué de esta solución. Se me van a empezar como a mover en esta fase móvil, que es un disolvente. Y así, dependiendo de su masa molar, uno va a caer antes de otro y así puedo obtener uno y así lo voy como haciendo una... Para que se hagan una idea, esto vendría siendo como una destilación fraccionada, solo que eso es otra cosa que se utiliza en petróleo. Pero la cromatografía funciona con lo mismo. Voy sacando a poquitito, según sus pesos, cómo vayan cayendo en esta fase móvil o disolvente. Para los que les guste la biología, hay algo súper relacionado a la cromatografía que es, se me olvidó, que se utiliza ahora para los PCR, que es cristalización en gel. Bueno, busquen sobre eso, que es un método en biología sobre todo, en donde es una forma que es muy parecida para hacer correr ADN, que se utiliza actualmente para hacer los PCR. Eso. Siguiendo con las separaciones de mezclas homogéneas, ahora tengo la evaporación, que es una técnica que me permite separar un soluto sólido de un líquido. Y ahora yo les pregunto algo a ustedes. Si yo, por ejemplo, pongo a evaporar una salmuera, agua con sal, la pongo a calentar en una olla, ¿la sal se me evapora o no? ¿La sal se me va a escapar en forma de gas, unida al agua por ahí o no? Muy bien, no. Y a eso, por ejemplo, también me refiero cuando dije al principio que las mezclas mantienen sus propiedades físicas, porque si no las mantuvieran, la sal debería escaparse con el agua, pero la sal mantiene su propiedad física de ser sólido, así que cuando empieza a disminuir la cantidad de solvente, que en este caso es agua, la sal se va a empezar a solidificar. En fin, la evaporación básicamente es eso, es que yo, por ejemplo, si tengo una mezcla, una salmuera, le empiezo a evaporar el agua, le empiezo a calentar y hago que pierda todo el agua y abajo me va a quedar solo el soluto y así lo separo. Y por último tenemos la recristalización. Perdón. Y esta es una técnica que nos permite separar mezclas homogéneas de sólidos. Y la verdad, tiene un poquito más de juego, que igual es súper entretenida. Y es que, por ejemplo, si yo tengo una mezcla homogénea de sólidos, voy a decir que tengo cobre y oro. Una solución de cobre, una mezcla, una aleación de cobre y oro. Y yo quiero, por ejemplo, obtener solo el cobre. Lo que yo hago es que, por ejemplo, en ese potecito tengo una solución con una molécula que me es muy afín con el cobre o con el oro, por ejemplo, solo con uno de ellos. Después, yo agrego mi mezcla homogénea de sólidos a esta mezcla que es muy afín con solo uno de los metales o de los sólidos, y después la pongo en solución. ¿A qué se refiere con afín? ¿Dónde dice afín? Afín, perdón. Con afín me refiero a que tiene una afinidad. Es que usted estaba diciendo un químico y lo decía, como que si se juntara el químico con Ya. el cobre. Ya. ¿A qué me refiero con afín? Me refiero a que es una sustancia, un químico, una molécula que es afín, se refiere a que entre ellos van a tender a juntarse, van a tender a hacer enlaces. ¿Se entiende? Que por Sí, ejemplo, profe.
Ya, a eso me refiero que sea afín, que van a tender como a interactuar entre ellos. Por ejemplo, si agrego algo afín con el cobre, sé que el oro, que es Au, me va a quedar por ahí disuelto, no me va a interactuar. Pero lo que yo estoy fijándome es el cobre porque a él le puse algo afín. En fin, pongo esta solución, esta mezcla de sólidos dentro de este contenido que tiene algo afín para el cobre, y esto me va a empezar a hacer que una reacción en donde me va a separar el cobre del oro, y el cobre me va a empezar a precipitar, debido a que le agregué algo afín. Se me empieza a precipitar todo este complejo de esa molécula afín con el cobre, junto al cobre, y me precipita. Y me lo va a formar en cristales. Y por eso este proceso se llama recristalización. Porque después, por ejemplo, yo voy a tener mi botecito con, por ejemplo, cobre aquí, más algo, que es nuestra cosa afín que hizo que precipitara, y en solución me va a quedar el oro, haciendo que el oro después yo si quiero lo boto, o sea, estúpido sería botarlo, o tirarlo por la llave, pero puedo hacer lo que quiera con eso. Por tal, yo ya tengo mi cobre recristalizado. ¿Claro con esto, chicos? ¿Pero se demora en cristalizar? Sí. La recristalización es uno de los métodos más lentos, por decirlo de alguna manera. Y puede utilizar otro. De hecho, hay otra forma que también con electricidad para separarlos. Pero eso es otra cosa. Sí, son súper largos. De hecho, igual, por ejemplo, para la recristalización, hay otra forma que no se llama recristalización, se llama ionización. No, gal. Sí, es. Puta, no me acuerdo, pero eso tiene relación a redox. Es que, por ejemplo, los metales en general, por ejemplo, ¿qué diferencia el cobre del oro? Que el cobre tiene un cierto porcentaje de un voltaje de reducción. Y con esos voltajes, yo si pongo un voltaje específico, que al final es una corriente eléctrica específica, puede hacer que solo uno me precipite. Pero eso ya, por ejemplo, se utiliza para obtener, por ejemplo, cobre. En Chuquicamata, en el norte, generalmente Chile utiliza mucho ese método, que es en donde meten plaquitas de cobre para después sacarla y están mucho más robustas porque hubo precipitación en la misma placa. En fin, ahora vamos a ver la separación de mezclas heterogéneas, que como dijimos son las que tienen dos fases o más. Recuerden que no solamente son dos fases, puedo tener 3, 4, 5 fases. Por ejemplo, esos típicos experimentos que a veces están en Instagram, que es que ponen, no sé, agua, después jabón, después alcohol, o cosas por el estilo y van quedando como distintas fases. Eso también se considera una mezcla heterogénea. Primero tenemos el tamizado, que nos permite separar mezclas heterogéneas entre dos sólidos. Y esto es la forma más sencilla del mundo. No tiene mucha ciencia. Literal es que, por ejemplo, aquí tenemos varios como pocillitos y estoy rociando piedritas, por ejemplo. Las piedritas que sean más grandes me van a quedar en los coladores superiores y las chiquititas van a ir pasando hasta abajo. Hasta llega un momento en el que abajo me va a quedar lo más finito posible. Al final esto es colarlo. Es como, por ejemplo, colarlo. Tamizarlo es colarlo. Y así voy separando todos como sus partes, porque al final estoy distinguiendo las dos. Luego tenemos la decantación, que es, permite separar mezclas heterogéneas de dos o más líquidos inmiscibles. Es decir, ¿a qué se refiere con que sean inmiscibles? Que no se van a mezclar. Entre ellos nunca van a ser una solución. Entonces, aquí, por ejemplo, como les dije antes, con este aparatito tan bonito que es el embudo de decantación, lo que va a pasar es que como tengo las dos fases invisibles que no se me van a mezclar, abajo me va a quedar el agua, que yo la voy a abrir la llavecita y sacar toda mi agua, y después la voy a cerrar hasta cuando empiece a salirme el aceite, o sepa que ya al tiro viene el aceite, y así voy a poder separar mis dos fases a través de la decantación. Ay, eso es lo otro, por ejemplo, me acuerdo que una vez, que eso no es muy estúpido, experiencia, un tiempo tuve la oportunidad de ir a un laboratorio relativamente útil, o sea, una universidad, y me acuerdo que fui el único imbécil que agarró una tirita de papel pH para medir el pH y me la puse en la lengua, así como literal como langueteando un koyak con la tinta pH. Me retaron mucho, porque me dijeron, nunca se meten en la boca o no se toca nada en un laboratorio sin guantes, y yo como, ¡ah! En fin, como historia cómica. Eso con la decantación. Siguiendo con la separación de mezclas heterogéneas, que son dos o más fases, tenemos el centrifugado y la filtración. El centrifugado es una técnica que nos permite la separación de suspensiones y coloides, es decir, los dos primeros que vimos. Al pasar por una centrífuga permite que el soluto precipite. Es decir, como ahí se ve, yo tengo, por ejemplo, que esto se utiliza mucho en biología, en los laboratorios, que por ejemplo yo tengo un homogeneado celular, que es lo que yo tengo al triturar células. Ahí tengo organelo, ADN, citoplasma, tengo lleno de cosas. Y pregunta, ¿la sangre
según lo que yo le he dicho, vendría siendo una suspensión o un coloide, o una mezcla. Pregunta la sangre, ¿vendría siendo un coloide o una suspensión? Ignacio, te pregunto, es un coloide, muy bien. Porque al final, por ejemplo, si yo tengo sangre, no puedo ver decir, oh, mira, ya hay una proteína, ya hay un glóbulo rojo. Excepto si lo pongo en un microscopio. Pero lo que yo sí puedo hacer es que, por ejemplo, si pongo la sangre, si ven cosas, si le aparecen cosas como más relacionadas a la ciencia en Instagram, van a ver que, por ejemplo, si yo hago un frotis de sangre, que es que pongo una laminita chiquita de sangre, voy a ver cómo esta está desviando la luz, cuando si fuera una solución debería ser transparente o quizás tener una pequeña tinción, pero en realidad que yo cuando lo hago un frotis veo cómo me está alterando el paso de la luz. Exacto, y aparte uno al centrifugar la sangre puede separar el plasma de los elementos figurados. Muy bien, entonces, siguiendo el tema de la centrifugación, que por ejemplo una velocidad baja, ahí me dice que puedo obtener células enteras, núcleos y citoesqueleto. Si yo hago otra centrifugación con otra velocidad, puedo obtener mitocondria, lisosoma y perixosoma. Y si hago a otra velocidad, quizás más alta, puedo obtener microsomas y otras vesículas pequeñas. Es decir, que mientras más rápida sea la velocidad a la que yo centrifugue, más pequeño es lo que yo voy a poder obtener. Pero siempre esto tiene que ser gradual, porque por ejemplo, si yo le pongo una velocidad al tiro, la velocidad más alta a ese homogenado celular, todo se me va a precipitar al tiro, todo se me van a precipitar los citoesqueletos, los perixosomas, las vesículas, todo. En cambio, en la centrifugado, para ir obteniendo distintas cosas de esta solución, lo voy haciendo por partes. Primero, para obtener, por ejemplo, centrifugo la sangre y obtengo plasma. Después la vuelvo a centrifugar y obtengo glóbulo rojo. La vuelvo a centrifugar y obtengo glóbulo blanco. Y la vuelvo a centrifugar y lo más chiquitito que me quedaría, las plaquetas. Y ese es mi último centrifugado que yo obtengo al hacer esto. No sé cómo no me acuerdo que salió mi berreta. ¿Y qué pH me salió? Me salió como pH 7. 7, 5, como entre 7 y 8. Si al final la boca es neutra. De hecho, la boca tiene muchos buffers, tiene el buffer fosfato y el buffer bicarbonato para regular el pH de la boca, porque al final el pH es una de las cosas más importantes de la cavidad oral para el mantener las caries. Y al final, toda la cavidad oral es mineralización y remineralización, y eso depende del pH específicamente. Muy bien. Y por último tenemos como última forma de separar mezclas heterogéneas, tenemos la filtración, la cual nos permite separar mezclas heterogéneas entre sólidos y líquidos. Se utiliza un papel especial que determina hasta qué tamaño el soluto puede pasar. Y la verdad aquí la filtración, la verdad, aquí está ubicada como mezcla heterogénea, pero también a veces se utiliza para mezcla homogénea. Pero bueno, eso no viene al caso. En fin, la filtración es básicamente poner un papel filtro y, por ejemplo, últimamente, no sé si ven TikTok, yo soy pegado a eso, hay varios casos, por ejemplo, hay gente que hace café en máquina. Ahí se está ocurriendo una filtración, por decirlo de una manera. Que, por ejemplo, tengo mi papelito, encima tengo, por ejemplo, café, y le hago pasar agua. Al final lo que estoy haciendo es el agua que pase por el café, se lleve sus cosas, y después pase con el papel filtro, pero no se lleve las partículas de café, que es el café molido, solo se lleve como la esencia, como las cosas que pueden quedar en solución. Por eso, por ejemplo, en ese caso, la filtración sería una mezcla heterogénea. De la misma manera, por ejemplo, que si yo mezclara el agua caliente con el café molido y después lo pasara por un filtro, también obtendría un café de muy buena calidad, pero ahí lo que hice fue hacer una filtración con un papel. En ese caso se llama papel para café, pero generalmente esto se llama papel filtro. Y el papel filtro también es súper importante, dependiendo del valor que tenga. Por ejemplo, el papel filtro de 100, 80, es el tamaño de la molécula que permiten pasar. Porque, por ejemplo, yo puedo tener molécula, glucosa y un polipéptido que es un poquito más grande que la glucosa. Tengo que buscar un papel filtro y solo quiero que la solución se me quede la glucosa. Tengo que buscar un papel filtro que me permita el paso de la glucosa, pero que no el de los aminoácidos, como ejemplo. Que ahí, por ejemplo, sería una filtración para una mezcla homogénea. Pero aquí te la ponen como mezcla heterogénea nomás, así que hasta ahí nomás se queda para conocimiento popular. Y luego seguimos con el tema de los tipos de soluciones, en donde tenemos primero que las soluciones se pueden clasificar según 3 criterios que poseen estas soluciones. La primera vendría siendo la proporción soluto-solvente, en donde yo puedo considerar que está diluida o concentrada. ¿Según qué? ¿Según qué parámetro? Sencillo. Cuando yo digo que está diluida, el soluto se encuentra en baja proporción de masa en relación al solvente.
En cambio, cuando yo digo que está concentrada, el soluto se encuentra en, ahí se me olvidó poner, en la misma proporción de masa que el solvente. Es decir, si yo tengo 2 gramos en 10 gramos de agua, o sea, 2 gramos de NaCl, esto yo podría decir que es una concentración, es una solución diluida. En cambio, puedo también decir que tengo 9 gramos en 10 gramos de H2O, 9 gramos de sal, y esto va a ser una solución concentrada. Siempre esta relación se hace con respecto a las masas. Muy bien. Luego, tenemos los conceptos del tipo de soluto, en donde pueden ser soluciones moleculares, en donde el soluto no disocia, como puede ser el caso de la glucosa, o también puedo tener soluciones iónicas, en donde el soluto disocia liberando iones en solución, es decir, es un electrolito. Eso también ya lo había mencionado en clases anteriores. Los electrolitos, ¿qué son? Así como definición, quizás primera que se les planteó, sorry, un poco tarde, pero bueno. Los electrolitos son compuestos los cuales, al estar en solución acuosa, liberan iones. ¿Esto que permite? La conducción de la corriente eléctrica. Eso es un ion. Y un ion va a ser cualquier cosa que me disocie. Por ejemplo, este de aquí es el conocido ácido sulfúrico, es O4, es O4, y él me va a disociar liberando dos protones o 2 hidrógenos cuando está en agua. Es decir, me disocia, es un electrolito. Los electrolitos pueden ser fuertes o débiles. ¿De qué se depende esto de fuerte o débil? Que después vamos a ver, lo que veamos química electivo, que hay un concepto que se llama la constante de equilibrio, que esa nos va a determinar cuánto, esa constante nos va a decir cómo se lleva a cabo una reacción química, cómo va a ocurrir, si es que todo se transforma a producto o hay una parte que se queda como reactante. Eso. No es importante que se sepan eso, por si acaso, es como historia. Aquí nos interesa los fuertes y los débiles. ¿Cuáles son los electrolitos fuertes? Los que disocian en su totalidad. Es decir, que si, por ejemplo, si tengo 1 gramo de ácido sulfúrico, después cuando se me disocie completo, se me va a disociar y voy a dejar de tener ácido sulfúrico. Voy a tener SO4 menos 2 y 2 hidrógenos por cada molécula. Es decir, me disocia completo. No tengo más de la molécula original. En cambio, cuando son electrolitos débiles, disocian parcialmente. Es decir, menor al 100%. Esto quiere decir, por ejemplo, típico electrolito que después, por ejemplo, la uso mencionar, es el ácido acético, que de hecho es este que está acá. Más conocido también como vinagre. ¿Por qué se dice que es un electrolito débil? Porque no me va a disociar completo, no me va a liberar. No todos van a soltar este hidrógeno y van a quedar con carga negativa ahí. No todos van a hacer eso. Van a haber algunos que van a decir, no, yo me voy a quedar de la misma forma, a pesar de que estoy en solución. A eso se les conoce como débiles. Los fuertes tienen unas características que son, por ejemplo, que son muy solubles, son muy solubles, y otorgan una gran conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque son iones y son electrolitos y conducen la electricidad. Mientras que los débiles son menos solubles, no vamos a decir que no son solubles, son menos solubles, y otorgan menos conductividad eléctrica. Obvio, porque van a liberar menos iones en el medio, van a liberar menos iones en el agua o en el solvente. Y por último tenemos los no electrolitos que no disocian, por lo que interactúan por puentes de hidrógeno con el solvente generalmente. Que generalmente de aquí en adelante vamos a empezar a ver quizás que el solvente que utilizamos es pura agua. Pero por ejemplo, si yo tiro glucosa al agua, esta me va a empezar a formar puentes de hidrógenos, no me va a disociar, no me va a hacer nada, me va a formar puentes de hidrógenos, puede que me genere interacciones dipolo-dipolo, o sea, dipolo-dipolo, un tipo del puente de hidrógeno, puede que me genere entre otras cosas, pero no me va a generar reacciones ion-dipolo. Los iones, los electrolitos, me van a generar reacciones ion-dipolo, mientras que los no electrolitos generalmente van a formar puentes de hidrógeno, o algún otro que no incluya a un ion. Y... rayos. Y por último, yo creo que esta es la última diapo. Vamos a ver que también se pueden considerar por su solubilidad. Según su solubilidad, la solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto en gramos que se puede ser disuelta a una cierta temperatura en 100 gramos de solvente, que generalmente se dice que es agua. Corresponde a un valor constante. Por ejemplo, a 20 grados Celsius, siempre la solubilidad del NaCl en agua siempre me va a ser, por ejemplo, 40 gramos partido 100 gramos.
¿Cachai? Siempre ese va a ser mi máximo, mi máximo de solubilidad, lo máximo que puede solvatar el agua. Siempre van a ser 40 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, pero ojo, a 20 grados, porque si aumento la temperatura, ese valor cambia. Y se calcula de esta cierta manera, en donde, por ejemplo, la masa del soluto, por ejemplo, 20 gramos de sal, partido en la masa del disolvente, 100 gramos, pueden ser 50, 30, independiente, y generalmente se representa como porcentaje. No se representa como un valor decimal, sino que se representa, por eso está multiplicado por 100. Y ahí me da un porcentaje. Muy bien. Dependiendo de este valor de la solubilidad, podemos tener, por si acaso está lo último que digo, esas tres cositas. Dependiendo del valor de la solubilidad, podemos tener tres tipos de soluciones. Pueden ser insaturadas, en las cuales se echa menos cantidad de la que satura la reacción o la solución, que ya vimos que es un valor constante. Saturada, que se echa la misma cantidad de la que satura la solución, y sobresaturada, es decir, se echa más cantidad de la que satura la solución. Y en este caso me va a precipitar. Por ejemplo, si yo tengo sal y empiezo a echar sal al agua a 20 grados, va a llegar un momento, y lo voy agitando, que es insaturada. Va a llegar un momento que es saturada, en donde tengo, por ejemplo, en este caso a 20 grados, 40 gramos en esos 100 gramos de agua. Y ahí va a estar todo disuelto. Pero, por ejemplo, si yo agrego 41, un gramo más, es decir, 41 gramos, esa reacción va a ser sobresaturada. Y ese gramo que yo le eché extra a esa solución me va a precipitar, porque el agua ya no tiene suficiente fuerza para aguantar toda esa sal disuelta. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Porque hoy siempre me pasa. Pero ya empecé con mate, así que si quieren, váyanse. Los que tengan alguna duda me lo pueden decir y se los contesto rapidito. Porque... Perdón. Gracias, profe. Qué bueno que les haya gustado. ¿Alguna duda, chicos? Para que si no vayan a mate. Ya. Entonces, chicos, de nuevo, perdón por retrasarme. Pero lo otro queda para la próxima clase. Y eso, que estén bien. Me faltan 3 nomás.